Hola. Venga, buenos días. Hoy empezamos nuestra semana cultural y todos teníamos nuestra carta para venir a la Escuela de Magia y Hechicería Antonio Machado, ¿verdad? Sí. Pues ahora también la ha recibido María Cánova, nuestra alcaldesa, y ha venido acompañada de Daniel Ruano, que es nuestro concejal de Educación, para comenzar esta semana cultural con unos trocitos de nuestro libro favorito, Harry Potter y la Piedra Filosofal, ¿vale? Así que vamos a darle un fuerte aplauso a él. Vale. Capítulo 1. El niño que sobrevivió. El señor y la señora Dursley, que vivían en el número 4 de Private Drive, estaban orgullosos de decir que eran muy normales, afortunadamente. Eran las últimas personas que se esperaría encontrar relacionadas con algo extraño o misterioso, porque no estaban para tales tonterías. El señor Dursley era el director de una empresa llamada Durmins, que fabricaba taladros. Era un hombre corpulento y rollizo, casi sin cuello, aunque con un bigote inmenso. La señora Dursley era delgada, rubia y tenía el cuello casi el doble de largo de lo habitual, lo que le resultaba muy útil para que pasara la mayor parte del tiempo estirándolo por encima de la valla de los jardines para espiar a sus vecinos. Los Dursley tenían un hijo pequeño llamado Dudley y para ellos no había un niño mejor que él. Los Dursley tenían todo lo que querían, pero también tenían un secreto, y su mayor temor era que lo descubriesen. No habrían soportado que se supiera de los Potter. La señora Potter era hermana de la señora Dursley, pero no se veían desde hacía años. Tanto era así que la señora Dursley fingía que no tenía hermana, porque su hermana y su marido, un completo inútil, eran lo más opuesto a los Dursley que se pudieran imaginar. Los Dursley se estremecían al pensar qué dirían los vecinos si los Potter apareciesen por la acera. Sabían que los Potter tenían un hijo pequeño que nunca lo habían visto. El niño era otra buena razón para mantener alejados a los Potter. No querían que Dudley se juntara con un niño como aquel. Nuestra historia comienza con el señor y la señora Dursley. Se despertaron un martes con un cielo cubierto de nubes grises que amenazaban tormenta. Pero nada había en aquel nublado cielo que sugiriera los acontecimientos extraños y misteriosos que poco después tendrían lugar en toda la región. El señor Dursley canturreaba mientras se ponía su corbata más sosa para ir al trabajo. La señora Dursley palabreaba alegremente mientras instalaba al ruidoso Dudley en la silla alta. Ninguno vio la gran lechuza parda que pasaba volando por la ventana. A las 8:30, el señor Dursley cogió su maletín, besó a la señora Dursley en la mejilla y trató de despedirse de Dudley con un beso, aunque no pudo, ya que el niño tenía un berrinche y estaba arrojando los cereales contra las paredes. «Tunedante», dijo entre dientes el señor Dursley mientras salía por la casa. Se metió en su coche y se alejó del número 4. Al llegar a la esquina, percibió el primer indicio de que sucedía algo raro. Un gato estaba mirando un plano de la ciudad. Durante un segundo, el señor Dudley no se dio cuenta de lo que había visto, pero luego volvió la cabeza para mirar otra vez. Sí, había un gato atigrado en la esquina de Private Drive, pero no vio ningún plano. ¿En qué había estado pensando? Debía haber sido una ilusión óptica. El señor Dursley parpadeó y contempló el gato.
Este le devolvió la mirada. Mientras el señor Dursley daba la vuelta a la esquina y subía por la calle, observó al gato por el espejo retrovisor. En aquel momento, el felino estaba leyendo el rótulo que decía Private Drive. No podía ser. Los gatos no saben leer los rótulos ni los planos. El señor Dursley meneó la cabeza y alejó al gato de sus pensamientos. Mientras iba a la ciudad en coche, no pensó más que en los pedidos de taladros que esperaba conseguir aquel día. Pero a las afueras ocurrió algo que apartó los taladros de su mente. Mientras esperaban el habitual embotellamiento matutino, no pudo dejar de advertir una gran cantidad de gente vestida de forma extraña, individuos con capa. El señor Dursley no soportaba que la gente llevase ropa ridícula. Los conjuntos que llevaban los jóvenes. Supuso que debía ser una moda nueva. Tamborileó con los dedos sobre el volante. Su mirada se posó en unos extraños que estaban cerca de él. Cuchicheaban entre sí, muy excitados. El señor Dursley se enfureció al darse cuenta de que dos de los desconocidos no eran jóvenes. Vamos, uno era incluso mayor que él y vestía una capa verde esmeralda. ¡Qué valor! Pero entonces se le ocurrió que debía ser alguna tontería publicitaria. Era evidente que aquella gente hacía una colecta para algo. Sí, tenía que ser eso. El tráfico avanzó y unos minutos más tarde el señor Dursley llegó al aparcamiento de Curtis, pensando nuevamente en los taladros. El señor Dursley siempre se sentaba de espaldas a la ventana en su oficina del 9º piso. Si no lo hubiera hecho así, aquella mañana le habría costado concentrarse en los taladros. No vio las lechuzas que volaban en pleno día, aunque la calle sí que la veían y la señalaban con la boca abierta, mientras las aves desfilaban una tras otra. La mayoría de aquellas personas no había visto una lechuza siquiera de noche. Sin embargo, el señor Dursley tuvo una mañana perfectamente normal, sin lechuzas. Gritó a 5 personas, hizo llamadas telefónicas importantes y volvió a gritar. Entonces, de muy buen humor hasta la hora de la comida, cuando decidió estirar las piernas y dirigirse a la panadería que estaba en la acera del frente. Había olvidado a la gente con capa hasta que pasó cerca de un grupo que estaba al lado de la panadería. Al pasar, los miró enfadado. No sabía por qué, pero le ponían nervioso. Aquel grupo también susurraba con agitación. No llevaba ni una hucha. Cuando regresaba con un dodo gigante en una bolsa de papel, alcanzó a oír unas pocas palabras de su conversación. Los Potter, eso es lo que he oído. Sí, su hijo, Harry. El señor Dursley se quedó petrificado. El temor los invadió. Se volvió hacia los que murmuraban como si quisiera decirles algo, pero se contuvo. Se apresuró a cruzar la calle y echó a correr hasta su oficina. Dijo a gritos a su secretaria que no quería que le molestaran. Cogió el teléfono y, cuando casi había terminado de marcar los números de su casa, cambió de idea. Dejó el aparato y se atusó los bigotes mientras pensaba. No, se estaba comportando como un estúpido. Potter no era un apellido tan especial. Estaba seguro de que había muchísimas personas que se llamaban Potter y que tenían un hijo llamado Harry. Y pensándolo mejor, ni siquiera estaba seguro de que su sobrino se llamara Harry. Nunca había visto al niño. Podría llamarse Harvey o Harold. No tenía sentido preocupar a la señora Dursley. Siempre se trastornaba mucho ante cualquier mención de su hermano. Y no podía reprochárselo. Si él hubiera tenido una hermana así, pero de todos modos, aquella gente de la capa...
Aquella tarde le costó concentrarse en los taladros, y cuando dejó el edificio a las 5 en punto, estaba todavía tan preocupado que, sin darse cuenta, chocó con un hombre que estaba en la puerta. «Perdón», gruñó, mientras el diminuto viejo se tambaleaba y casi caía al suelo. Segundos después, el señor Dursley se dio cuenta de que el hombre llevaba una capa violeta. No parecía disgustado por el empujón. Al contrario, su rostro se iluminó con una amplia sonrisa, mientras decía con una voz tan chillona que llamaba la atención de los que pasaban: «No se disculpe, mi querido señor, porque hoy nada puede molestarme. Hay que alegrarse, porque quien usted sabe, finalmente se ha ido. Hasta los magos como usted deberían celebrar este feliz día». Y el anciano abrazó al señor Dursley y se alejó. El señor Dursley se quedó completamente helado. Lo había abrazado un desconocido, y por si fuera poco, le había llamado Magel. No importaba lo que eso fuera. Estaba desconcertado. Se apresuró a subir a su coche y a dirigirse hacia su casa, deseando que todo fueran imaginaciones suyas. Cuando entró en el camino del número 4, lo primero que vio fue el gato atigrado que se había encontrado por la mañana. En aquel momento estaba sentado en la pared de su jardín. Estaba seguro de que era el mismo, pues tenía unas líneas idénticas alrededor de los ojos. «Fuera», dijo el señor Dursley en voz alta. Bueno, pues vamos a darle las gracias con un fuerte aplauso a María y a Daniel, que tienen que marcharse, que tienen una reunión importante, y darle las gracias por haber participado en nuestra semana cultural. Y ahora continuamos leyendo con nuestro niño de primero. El gato no se movió, solo le dirigió una mirada severa. El señor Dursley se preguntó si aquella era una conducta normal de un gato. Entró en la casa, pero al día siguiente, mientras comía, me informó de los problemas de la señora Puerta Contigua. Con su hija le contó que Dudley había aprendido una nueva frase. ¡No lo haré! El señor Dursley trató de comportarse con normalidad. Una vez que acostaron a Dursley, fue al salón a tiempo para ver el informativo de la noche. Durante la noche y es muy difícil verlas a la luz del día. Se han producido cientos de avisos sobre el vuelo de estas aves en todas direcciones de que salida el sol. Los expertos son incapaces de explicar la causa por la que las lechuzas han cambiado sus horarios de sueño, pero que todo se permitió una muerte idílica.
Y ahora de nuevo con Jim McAfee y el pronóstico del tiempo. Habrá más lluvias esta noche habrá más lluvias de lechugas esta noche, Jim. Eso no lo sé. No solo las lechuzas han tenido hoy una actitud extraña. Telespectadores de lugares tan apartados como Ken, Rosais y Danny han telefoneado para decirme que en lugar de la lluvia que prometí ayer, tuvieron un chaparrón de estrellas fugaces. Tal vez la gente ha comenzado a celebrar antes de tiempo la noche de las hogueras. Es la semana que viene, señores, pero puedo prometerles una noche lluviosa. El señor Dursley se quedó congelado en su sillón. Estrellas fugaces por toda Gran Bretaña, lechuzas volando a la luz del día, y aquel rumor, aquel cuchicheo sobre los potes.